Saludos para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes. Este es su programa La Verdad os hará libre con el hermano Horacio. Ustedes saben que este programa es acerca de la enseñanza de la palabra de Dios para traer un poco más de conocimiento al pueblo de Dios, puesto que hay muchos que no están escudriñando la palabra y debido a eso no tienen el conocimiento necesario para poder llevar una vida en victoria y poder contrarrestar toda trama del enemigo, toda artimaña de Satanás. Esa es la razón, una de las cuales Dios nos dejó su santa palabra, las escrituras, la santa escritura. Y de eso es que vamos a hablar, o sea, vamos a continuar hablando, porque la semana pasada hablamos acerca del carácter de Dios y de las escrituras, de cómo fue formada la Biblia, que tiene 66 libros, y de eso vamos a continuar hablando, porque la clase es un poco larga y él es dividido en diferentes partes para no hacerla demasiado larga y así ustedes la pueden ver completamente y puedan tener un mejor conocimiento y entendimiento de cómo fue creada la Biblia, la cual tenemos ahora mismo en la actualidad, porque la Biblia, como le dije, tiene 66 libros y fueron con diferentes autores que la escribieron, pero ahora nosotros la podemos tener completamente en nuestras manos y poderla escudriñar. Y por eso es que yo siempre trato de darle una motivación a mis hermanos para que se motiven a leer la palabra diariamente, porque esto es una bendición de Dios, de nosotros poder tener su palabra, la cual nos va a guiar por camino correcto, la cual nos va a dar sabiduría y discernimiento para poder vivir una vida en victoria, una vida tranquila, una vida sin temor en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Mis hermanos, es de la única manera que nosotros vamos a poder estar en paz, en tranquilidad, es cuando usted tiene el conocimiento de la verdad de Dios, que es la palabra, la Biblia. Por esa razón he estado trayendo todas estas enseñanzas para traer información, para traer conocimiento al pueblo, porque el mismo Dios lo dijo en su palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros tenemos todos los utensilios por medio de la palabra de Dios para nosotros poder contrarrestar todas artimañas de Satanás, toda traba del enemigo. Nosotros podemos contrarrestarla con la sabiduría que nos da la palabra de Dios. En Efesios nos dice que nosotros tenemos que resistir firme y Él huirá de nosotros. O sea que si usted no sabe acerca de ese capítulo, ese versículo de Efesios 6, usted no va a saber cómo contrarrestar cualquier artimañas del enemigo. Pero si usted sabe que si usted se mantiene firme y lo resiste, Él huirá de usted. Y es por eso que nosotros debemos de escudriñar la palabra diariamente, de leerla y hacer un hábito en nuestras vidas. Para de esa manera nosotros podemos crecer espiritualmente y vamos a ser personas espirituales, las cuales vamos a dar frutos y vamos a dar un buen testimonio, porque cuando estamos viviendo la palabra de Dios, mis hermanos, vamos a dar un buen testimonio, porque el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar y nos va a dar la sabiduría y el discernimiento de cómo vivir una vida en santidad, de cómo vivir una vida reflejando a nuestro Señor Jesucristo, que vive en nosotros por medio de su Santo Espíritu, y reflejando el Espíritu Santo de nuestras vidas según como nosotros nos manifestemos ahí en las calles y cómo nosotros vivimos nuestras vidas diariamente, dando un buen testimonio. Y si usted vive de esa manera, usted ni tiene que hablarle a la persona de que Cristo viene pronto. Y sí es bueno de hablarle, porque para eso fue que Dios nos dio la boca, para hablar. Pero hay personas que son tímidas y a veces no se atreven a decirle a alguien en la calle: mira, Cristo te ama. O si lo ven pasando por una dificultad, no se atreven a decirle: mira, hay una esperanza en Cristo Jesús. Entonces, si usted es una persona que tiene un buen testimonio
Simplemente por eso usted puede estar haciendo el trabajo de la gran comisión, porque esa persona se va a dar cuenta cómo usted está viviendo y cómo usted se comporta en este mundo tan difícil y tan inmoral como están viviendo las almas que están fuera del conocimiento de Dios. Dicho esto, vamos a ir en oración para empezar la enseñanza. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia. En el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, Padre amado, reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que tiene el control de tu creación, porque tú creaste esta maravilla para que nosotros pudiéramos ver tu poder, tu majestad, tu santidad, tu grandeza, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú permitas que tu Santo Espíritu traiga entendimiento y sabiduría a cada uno de vosotros, los que están al alcance de mi voz, Señor, y que nosotros seamos edificados por medio de esta palabra y por medio del conocimiento de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Jesús, por la salvación de mi alma, por ese sacrificio que hiciste en la cruz de Calvario. Siempre te adoraré y te serviré eternamente. Y a ti, Padre amado, te doy gracias por mis hermanos, por permitir que tu Santo Hijo tomara el lugar nuestro en la cruz de Calvario, para que de esa manera no tuviéramos que pasar por la ira de Dios. Es un privilegio poder tener la salvación de nuestras almas y reconocer que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y que Él es el Mesías de Dios, el Cordero inmolado de Dios. Aleluya. La semana pasada nos quedamos hablando acerca de la Biblia, de cómo fue formada, porque la Biblia está formada por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y tiene 66 libros. Y a pesar de muchas dificultades, podemos tener en el día de hoy la palabra de Dios completamente en nuestras manos, lo cual le dije es una bendición, poder tener la Biblia, la cual nos va a dar el conocimiento para poder llevar una vida buena en estos tiempos difíciles, mis hermanos. Tenemos que escudriñar la palabra. Ellas son las que nos van a dar la fortaleza y la sabiduría de cómo nosotros poder llevar cualquier situación que estemos pasando en estos momentos difíciles de este mundo, que está en un sistema caótico. Pero todos aquellos que conocen de la verdad, nos vamos a plantar firme, creyendo en el poder de su palabra y de su promesa. Dice, muchas personas no tienen conocimiento de lo difícil que fue unir los libros que forman la Biblia, por los perjuicios que existían con las diferentes escrituras, las cuales no fueron añadidas por el poco valor que tenían, sino porque muchas de ellas tenían propósitos más religiosos o devocionales a su favor principal, y era histórico, revelando la creencia de sus compositores y no la revelación y verdades que Dios había revelado a los autores que Él escogió, para de esa manera naciera el manual del hombre, que es la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia, la cual Dios quería que el hombre tuviera para darse a conocer por medio de ella. Por esas razones hubieron libros que no fueron añadidos. Y no es difícil entender que en el momento en que el canon estaba siendo considerado, había muchos libros en existencia que reclamarían consideración. Antes de continuar, quiero dar el significado de la palabra canon, la cual viene del griego canón, que quiere decir una caña o vara de medir, o significa una regla, una norma. De aquí que el canon de la Biblia consiste de esos libros considerados dignos de ser incluidos en las Sagradas Escrituras. La canonización fue el resultado de un desarrollo de siglos de duración, por medio del cual aquellos libros que se mostraron útiles para la fe y alabanza fueron elevados a un papel más decisivo.
Quiere decir que el canon estaba determinado no tanto por decreto rabino o de la iglesia, como por el mérito de cada libro por separado y su recibimiento por la comunidad, por la inspiración y edificación ofrecida. Otro autor lo expresa de esta manera: los diferentes libros escogidos poseían y ejercían autoridad divina, muchos antes de que los hombres hicieran pronunciamientos al respecto. Los concilios eclesiásticos no le dieron a los libros su autoridad divina, sino simplemente reconocieron que la tenían y que la ejercían, porque provenían de la revelación que Dios le había dado a todos esos escritores escogidos por su Santo Espíritu. Y de esa manera testificaban su autoridad divinas. Esos libros, los cuales fueron los que completaron el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, y hasta el día de hoy, nadie ha añadido o ha quitado libros de la Biblia, la palabra de Dios. O sea que esos libros que han sido, que fueron escogidos para formar la Biblia de la cual tenemos en el día de hoy, fueron escogidos por su divinidad, porque fueron aquellos libros que Dios le dijo a aquellos escritores que escribieran. Y entonces habían otros libros que tenían muchas informaciones, pero no eran informaciones que venían de Dios, sino del hombre, del compositor que quería expresar lo que estaba viviendo. Y no era eso de la forma que Dios quería hacer la Biblia, sino tenía que ser palabra divina, para que de esa manera el libro no fuera un libro común, sino un libro divino, como es la Biblia, que es una palabra viva y eficaz. A pesar de la autenticidad de la Biblia, hay una opinión sostenida en ciertos círculos intelectuales de que la Biblia es la historia del esfuerzo humano por encontrar a Dios. Oiga eso. Pero mi opinión acerca de esos grupos intelectuales, los cuales la mayoría son ateos, que ellos están completamente equivocados, porque hasta el día de hoy sus teorías han sido sin fundamentos y están erróneamente perdidos en sus ignorancias acerca de la verdad y de la autenticidad de la Biblia. Ellos no pueden entender de que la Biblia no es un simple libro común, puesto que las palabras que se encuentran en este libro son palabras divinas, con poder y autoridad, llenas de sabiduría, de las cuales ellos no pueden comprender ni entender, puesto que sus sabidurías son limitadas. No como la sabiduría divina de Dios, que es infinita. Si su teoría fuera cierta, no habría en ella ninguna autoridad o sentido de revelación divina, sino solo una simple explicación del intento humano por alcanzar verdades que van mucho más allá de su habilidad. En lugar de ser un libro que reúne el esfuerzo del hombre para encontrar a Dios, la Biblia es realmente la narrativa de los esfuerzos de Dios para revelarse al hombre. Eso es simplemente la Biblia. Por este motivo es de suma importancia que entendamos algo acerca de su origen, su formación, su autoridad, su infalibilidad e inspiración divina. De la mejor forma que podemos aprender a entender las Escrituras es bajo el estudio de bibliología. Por medio de estudio bíblico, usted va a tener más conocimiento acerca de cómo fue que unieron esos 66 libros. Y por esa razón es que estoy haciendo esta enseñanza, para írsela enseñando poco a poco. Pero de la única forma, si usted en verdad quiere conocer más profundamente acerca de cómo fue creada la Biblia y de que la Biblia en verdad es la palabra de Dios, usted tiene que coger un curso de teología
o tener un curso de bibliología. También por medio de diferentes libros, usted puede aprender como con un diccionario bíblico, un comentario bíblico, y escudriñando la Biblia en sí, se puede empezar por conocer su origen. Como les dije, si usted empieza a leer la Biblia, usted va a empezar a tener conocimiento. Ahora bien, siempre y cuando que usted va a empezar a leer la Biblia, usted tiene que ir en oración delante del Padre para que le pida al Espíritu Santo de Dios que traiga el entendimiento y el discernimiento para que usted pueda entender y comprender la palabra de Dios. Porque una persona común y corriente que no ha sido salva no puede tener comprensión de la Biblia, puesto que no está conectado con el Espíritu Santo, el cual es el que le va a dar la revelación de la palabra de Dios. Y de esa manera usted va a poder tener entendimiento y comprensión de lo que usted está leyendo. Por eso es que muchas personas se ponen a leer la Biblia como si fuera un libro común y no entienden, no llegan a ningún significado. ¿Por qué? Porque para eso usted necesita nacer de nuevo. Y de esa manera usted va a tener el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios le va a traer la revelación de la palabra y el discernimiento que se necesita para comprender la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como les decía, empezarán por conocer su origen y significado de palabras que tal vez no conocemos, y de esa manera son buenos los libros mencionados para obtener una mejor ayuda al conocimiento. Los libros que le estaba diciendo, un diccionario bíblico, un comentario bíblico, y así sucesivamente hay bastantes libros que los pueden ayudar a que usted pueda tener mejor conocimiento, pero el principal que le va a dar el conocimiento y el discernimiento es el Espíritu Santo de Dios. Primeramente vamos a aprender el significado de la palabra Biblia. La palabra española Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa un libro. La Biblia le llaman también las Sagradas Escrituras. Ahora que conocemos el significado, vamos a aprender cómo y cuándo se formó este manual para la vida del hombre y a conocer su creador. La Biblia es un libro compuesto por 66 libros, como se los dije anteriormente, y está dividido en dos secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto, lo cual nos podemos referir de otra forma, llamar al Antiguo Testamento como el Antiguo Pacto. De igual manera, el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Quise traer este significado de la palabra testamento, igual a pacto. En el Antiguo Testamento, pacto, Dios hizo un pacto con Abraham. Génesis 15, 18, lo pueden leer. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande de Éufrates. Entonces podemos decir que todo el Antiguo Testamento está compuesto por pacto que Jehová, Dios, hizo con hombre o el pueblo israelita. Debido al fracaso del cumplimiento de la ley, Dios quiso seguir trabajando por la salvación del hombre e hizo un nuevo pacto con el hombre por medio de su Hijo unigénito, Jesucristo. Y de esa manera nació el Nuevo Testamento, lo cual se puede llamar Nuevo Pacto. Hebreos 7, 8 y 22. Queda pues abogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 8:13.
al decir nuevo pacto, ha dado, bendito sea el nombre del Señor, una nueva esperanza al hombre. Y ahora nosotros estamos viviendo por ese nuevo pacto en la gracia, que es la gracia de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y hasta aquí voy a parar la enseñanza. Como lo dije, lo iba a tratar de hacer de 20 minutos. Ya tenemos 20 minutos. Y la próxima semana voy a continuar hablando acerca de los pactos y del Nuevo Testamento y de otras cosas más que nos va a traer de muchas enseñanzas a nuestra vida espiritual. Así que mis hermanos y amigos, le doy las gracias y le pido al Dios Todopoderoso que lo continúe bendiciendo grandemente, con mucha salud, mucha paz, amor, fortaleza, y que nos mantengamos unidos como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza, para que de esa manera nosotros podamos dar un buen testimonio y podamos vivir una vida agradada a Dios, y así podamos dar un buen testimonio a aquellas almas que se están perdiendo por estar viviendo todavía en el pecado de la oscuridad. Dios les continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos. Será hasta la próxima. Bendiciones.